Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en un nuevo video, una nueva semana de análisis y en esta oportunidad vamos a estar analizando una de las empresas quizás de mayor peso a nivel mundial, mayor crecimiento, diría yo, en los últimos años. Una empresa joven, por cierto, pero que bueno, que realmente tiene sus fanáticos y que obviamente con el rendimiento que ha tenido esta empresa a lo largo de los últimos años, obviamente ha llevado a que muchos inversores pongan principal atención sobre lo que pueda terminar ocurriendo con esta acción y nos pareció importante poder sumarla a nuestros videos habituales, digamos. En este caso estamos hablando de la empresa de Tesla, justamente una empresa que, bueno, que como les decía recién, es bastante joven porque, bueno, comenzó a cotizar en el año 2010. Ahora vamos a hablar un poquito de la cronología de lo que fue sucediendo desde entonces. Pero que podemos decir ya de antemano que estamos hablando de una de las empresas que tiene quizás mayor capitalización bursátil, ¿no? Está entre las 15 primeras seguramente. Creo que si no me equivoco está decimosegunda dentro del listado de empresas de mayor capitalización bursátil a nivel mundial. Y cuando hablamos de incidencia sobre los índices también ha ganado mucha preponderancia. Estamos hablando de que representa la sexta, séptima mayor incidencia dentro de lo que es Standard Poor's y lo mismo para con el Nasdaq. Lo cual claramente estamos hablando de una empresa de mucha importancia y mucha relevancia, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a analizar primero del lado de un poco la cronología, repasando un poquito de historia, como yo les comenté recién. Es una empresa que comenzó a cotizar en el año 2010, particularmente en el mes de junio del 2010. Fíjense que el proceso de cotización, el inicio de cotización no fue de lo más dinámico, por cierto, ¿no? O sea, tuvo un comportamiento bastante trabado en su comportamiento inicial, digamos, desde que comenzó su cotización. Recién luego, fíjense, la empresa logra reportar ganancias trimestrales recién hacia comienzos, en realidad, del 2013. Es recién allí donde comienza a dinamizar un poco la tendencia, a mostrarnos claramente una tendencia alcista. Se da obviamente lo que ha sido su modelo base, digamos, ¿no es cierto? Más importante en sus inicios, que fue el modelo S. Bueno, fue justamente nombrado hacia finales del 2013 como el mejor auto, el mejor coche del año por una de las revistas de mayor prestigio en lo que respecta indudablemente al mundo automotriz. Y ustedes pueden observar que tras ese recorrido alcista, que realmente fue muy importante en términos de precio para la acción, entra nuevamente en un periodo de cierta duda, donde el mercado empieza a lateralizar. Estoy hablando particularmente en lo que es entre el 2014 y el 2016, con una caída, un recorte parcial a las ganancias que había teniendo en su momento, justamente hacia ese año 2016. Fíjense que allí se da el lanzamiento de lo que conocemos como el modelo 3, digamos, sí, que ha sido uno de los también de los más importantes dentro de lo que es la compañía, que ha tenido una gran producción por delante. Luego entró en un estado también de duda. Fíjense que la acción comienza a recuperarse. No nos podemos perder de vista el contexto en el cual se estaba dando todo este proceso. Donde, bueno, ustedes recordarán que entre el 2018 y el 2019 estalla la guerra comercial China-Estados Unidos. Todo ese escenario generó un cierto altibajo para las bolsas, la bolsa americana en particular, para muchas acciones. Obviamente Tesla no estuvo ajeno. Sin embargo, a pesar de eso, tuvo un comportamiento bastante más lateral que comportamiento bajista. En ese entonces sorprendió un tweet, y acá, y bueno, y hace un poco de data, ¿no? De lo que fue en ese momento. Sorprendió un tweet de Elon Musk, uno de los, bueno, quizás de antes de que adquiera lo que hoy es X, en ese momento Twitter, digamos, sí, y sabemos muy bien que ha sido, bueno, uno de los que más ha utilizado esa red justamente a lo largo de los años, digamos, ¿no es cierto? Y que fíjense que, bueno, que sorprendió mucho al mundo inversor porque hablaba donde, bueno, advertía de la posibilidad de una privatización de Tesla. Eso no le gustó mucho al mercado, incluso se habla de que, bueno, fue, bueno, un poco controlado por la SEC ante, bueno, todos estos tweets que iba enviando. El mercado tuvo una corrección, fíjense, que de alguna manera recortó parte de la ganancia que venía acumulando. Recién
hacia final del 2019, comienzo del 2020, se da lo que fue, digamos, se solucionan algunos problemas de producción en la empresa. El modelo 3 comienza a ser rentable, digamos, para la empresa y fíjense que comienza una nueva disparada importante en la cotización. Sufre el intervalo de la pandemia, una caída que es importante en términos relativos, pero que claramente cuando uno lo compara a otras empresas, el impacto compara con lo que fue la caída de la pandemia, realmente no fue tan trascendental como en otros activos, indudablemente, como en otras acciones, ¿verdad? Rápidamente comienza un proceso de recuperación, digamos, y expansión, que fue el crecimiento exponencial que tuvo la empresa, ¿no es cierto? Fíjense que justamente hacia, bueno, estamos hablando ya 2021 aproximadamente, comienza a cotizar o a formar parte del listado de lo que es el Standard Poor's. Bueno, ha sido justamente el mercado se fue anticipando a toda esa posibilidad. Y fíjense aquí muestra un recorte, el debut de Tesla en Standard Poor's empuja el precio del indicador, básicamente Standard Poor's, a niveles de la burbuja de 1999, estamos hablando particularmente de Standard Poor's, no en sí mismo de Tesla, al punto de que, bueno, la empresa gana muchos adeptos, por decirlo de alguna manera, y bueno, y obviamente su líder, Elon Musk, fue obviamente uno de los el que mayor cursaba, digamos, las tapas de los diarios y los medios, ¿no? Al punto que revista Time decide finalmente elegir personaje del año justo en el tope de la acción. No es un dato menor, como siempre decimos, que justo en el tope de la acción se haya dado justamente hacia finales del 2021, que haya sido elegido como el personaje del año, ¿no? Ha sido desde allí donde comienza todo un proceso de caída, la acción que fue alineado indudablemente a la suba de tasa en Estados Unidos, al escenario correctivo de la bolsa, es decir, a un contexto que no está solamente alineado a lo que ha pasado con Tesla, sino al contexto global en sí mismo. Allí Elon Musk pierde rápidamente, bueno, una nota que habla acá de cómo entra en el Guinness por una pérdida tan repentina digamos, de dinero, obviamente porque la caída en la cotización de su empresa genera una afectación directa sobre digamos, sobre su capital, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Sobre su patrimonio. Entonces esa situación fue muy llamativa y obviamente generó cómo pasó bueno, de ser de los países, de lo que se quiere, ¿no? De los principales multimillonarios mundiales a de repente a tener una pérdida tan abrupta de dinero simplemente en 10, 12 meses aproximadamente, que fue lo que duró ese proceso de baja. Ahora bien, ustedes saben un poco el antecedente de lo que ha ocurrido en el mercado. Ustedes saben de que a partir de octubre del 2022 el mercado americano comienza un nuevo proceso de expansión alcista que lo ha depositado por estos días ya en máximos históricos, ya hace un tiempo, ¿no es cierto?, que viene operando en máximos históricos. Estoy hablando tanto del índice Dow como el índice Nasdaq, como el índice obviamente Standard Poor's. Sin embargo, fíjense que en el caso de Tesla no hemos visto un comportamiento de recuperación a la baja desde el techo del 2021, ¿no es cierto? O sea, la acción ingresa en un proceso nuevamente de cierta fluctuación lateral, con mucha volatilidad, porque estamos hablando de un rango de precios muy importante. Sin embargo, no ha logrado hasta el momento consolidar una tendencia predominantemente alcista desde el piso, desde la caída que sufrió la acción entre finales del 2021 y finales del 2022. Entonces la pregunta que surge acá, fíjense, bueno, aquí Elon Musk dice que hace recientemente esto, ¿no? Dice que Tesla se convertiría en la empresa más poderosa del mundo. Yo no tengo duda que claramente Tesla todavía tiene mucho recorrido por delante. Ahora vamos a hablar técnicamente hacia dónde podría dirigirse. Pero bueno, indudablemente ha sido una empresa que sabemos muy bien que el sector le ha impactado muy fuerte todo lo que ha sido el avance o la suba de tasa. Vemos algunos pares, algunas acciones bueno, que hacen el mismo, están indudablemente en el mismo sector que Tesla y que claramente han sido muy afectados con fuertes bajas, y a pesar de ello Tesla se ha sostenido, digamos, en zona de máximos. No ha logrado todavía rebasar los máximos del 2021, pero por ahí, digamos, todavía estamos en esa posibilidad. Así que es un poco la historia. La pregunta es,
¿qué nos podemos decir, digamos, qué podemos decir desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista técnico, y qué proyección podemos hacer al respecto para adelante? Lo primero que quiero decirle es, obviamente, más allá de alguna condición particular, de algún periodo temporal donde puede haber alguna disociación temporal, como recién le decía, con respecto al Nasdaq, lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, en la pantalla es que, bueno, que guarda cierta relación con el patrón de comportamiento que va desarrollando el índice tecnológico, digamos. Yo le dije a ustedes recién al comienzo del video de que Tesla es una de las acciones de mayor incidencia actualmente dentro del índice tecnológico. Si no mal recuerdo, es la séptima en términos de incidencia, incide aproximadamente entre un 2 y un 2,5% sobre el índice. Obviamente, en la cantidad de acciones, ese 2,5% no es tan representativo como otros papeles o otras acciones, caso Microsoft o eventualmente Apple mismo. Pero bueno, estamos hablando de que es un top 10 dentro del índice, no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, claramente lo que hace esta acción genera algún impacto importante sobre el índice. Ahora, ustedes pueden observar de que cuando hacen un comparativo, digamos una correlación, podemos observar de que hay periodos donde la acción ha tenido este comportamiento donde fíjense que queda como ciertamente estacionado en un rango de precio operando hasta que finalmente produce el salto, mientras que por ahí el índice mantiene su tendencia predominante alcista. Nuevamente, fíjense cómo entre el 2013 y 2014, principalmente 2014 y 2019, entra también en un periodo de cierta lateralización, digamos, o comportamiento de rango lateral, digamos, ¿sí? A pesar de que el índice Nasdaq tuvo un comportamiento ascendente en ese periodo, pueden observar que Tesla también tuvo cierto respuesta lateral en términos de su accionar, hasta que finalmente hacia finales del 2019 y 2020 comienza un proceso de escalada realmente muy importante de crecimiento exponencial que bueno, lo llevó a su máximo histórico de finales del 2021, ¿cierto? Luego ustedes pueden observar que el mercado o la acción acompaña el desarrollo correctivo del Nasdaq, pero no logra acompañar una vez más la salida, la reanudación alcista del índice, luego de que hace el piso hacia finales del 2022. Si nosotros tenemos que darle un lineamiento a este patrón de comportamiento y si queremos de alguna manera tratar de identificar, sabemos que tiene muy poca historia, lo cual siempre cuando yo quiero hacer alguna lectura de ciclos temporales, como siempre hacemos con todos los activos que analizamos, ¿no es cierto? De cuáles son los puntos de referencia en términos temporales, si hay alguna armonía que se está guardando en el accionar del papel o del precio de la acción, claramente. Bueno, lo que podemos decir en primera instancia, sabiendo que estamos hablando de una empresa que trae una cotización bastante reciente, estamos hablando apenas de 14 años de vida, en términos de cotización al menos, digamos, ¿sí? Uno puede visualizar de que, bueno, que hay un patrón que se está de alguna manera hasta el momento dando con cierta armonía. Ustedes pueden observar de que hay un ciclo completo de un movimiento de inicio lateral seguido por un movimiento expansivo que aproximadamente nos da 68 meses. Luego de ese que se da el piso justamente allá por 2016, vemos que el mercado también entra en una fase media de lateralización, de proceso lateral, hasta que finalmente comienza un gran movimiento expansivo en la segunda fase. También estamos hablando de 68 meses. Y si seguimos le damos continuidad a ese marco temporal o esa ventana temporal, vemos que justamente desde el techo del 2021, la acción entró en un proceso lateral que se cumplió de alguna manera ya su mitad de los 62, es decir, los 34 meses se cumplió hace apenas 2 meses atrás, y que si seguimos el lineamiento que viene mostrando, podríamos pensar que vienen por delante entre 30 y 34 meses alcistas para poder completar esa secuencia temporal que les mencionaba decir. Eso está diciendo de que podemos inferir de alguna manera que hacia comienzo del 2027, mediados del 2027, podemos estar teniendo nuevamente un gran movimiento expansivo desde entonces, desde ahora, hacia esa fecha, que realmente puede ser muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Ustedes pueden ver claramente que justamente en la mitad del ciclo del 68
es donde comienza el proceso expansivo, ¿no es cierto? Acá se retrasa un poquito, el mercado tiene algún recorte adicional, pero finalmente el proceso expansivo se termina concretando. Es decir, que en general ese patrón de comportamiento, no solamente en términos del accionar de la acción, del accionar de la cotización, digamos, ¿sí? Sino también en términos temporales, por ahora viene actuando como tal. Así que vamos a tomarlo como referencia, vamos a dejarlo así como hoja de ruta para ver si finalmente mantiene respuesta respecto a lo que ha hecho anteriormente. Ahora bien, la pregunta del millón, bueno, pero ¿qué podemos decir concretamente desde lo técnico? Bueno, sabiendo que es una empresa que no tiene la historia suficiente, pero haciendo una lectura similar a lo que ha desarrollado básicamente la bolsa americana o el índice tecnológico, sabemos muy bien que la bolsa de Estados Unidos, luego de lo que fue la gran crisis subprime, la caída nos llevó hasta un piso en marzo del 2000, justamente 2009, y de allí comienza el ciclo de avance. Nosotros tenemos cotización de Tesla desde junio del año 2010, es decir, aproximadamente un año más tarde, lo cual el resto lo tenemos que suponer. Podemos suponer, digamos, entre otras cosas, que, bueno, que finalmente Tesla marcó un punto de inflexión, marcó un piso, al igual que el resto del mercado, si hubiese estado cotizando en ese momento. Pero como no debemos, digamos, simplemente trabajar sobre sus suposiciones, sino sobre comportamientos concretos, lo que podemos en primera instancia observar es que el mercado tiene un primer ciclo de avance, siempre aplicando Elliott Wave, un primer ciclo de avance, lo que sería el trayecto que va desde el inicio de su cotización hacia los máximos que alcanzara hacia 2013-2014, luego tiene su fase correctiva justamente hacia 2016, comienza un proceso de recuperación que bajo mi interpretación está incompleto, es decir, esa secuencia de subdivisión de onda 3 mayor, yo creo que vimos la onda 1 al trayecto de lo que fue 2018-2019, una corrección a justamente al 2019, recordemos que ese inicio de techo se dio en el contexto justamente de mucha incertidumbre cuando justamente surgió ese tweet de Elon Musk diciendo de que podría darse a una privatización de la empresa, digamos, ¿no? A partir de entonces comienza todo el proceso de expansión y crecimiento exponencial que tuvo entre el 2019 y el final del 2021, y finalmente la lateralización actual, que este proceso lateral interpreto que podría estar dándose bajo una formación de triángulo. Ahora vamos a tratar de verlo más de cerca, lo cual entiendo que toda esa fase correctiva que comenzó en el 2021 o terminó o está muy cerca de terminar para dar justamente, digamos, habilitación a un recorrido de avance que claramente debería llevar el papel a nuevos máximos históricos y que por proyección, obviamente en términos de armonía de magnitud, donde la onda 3 suele recorrer habitualmente el 1,618 de la onda 1. Esto está en cálculos en términos logarítmicos, claramente, porque el crecimiento del activo ha sido exponencial. Entonces, es decir, si tomamos esa referencia conceptual donde la onda 3 recorre el 1,618 como objetivo óptimo, ¿no es cierto?, de la onda 1, me lleva a un objetivo potencial mínimo por proyección del triángulo en la zona de 730, 750 dólares y objetivo de 1300, 1100, 1130 dólares, donde se logra esa armonía porcentual de la onda 3 respecto a la onda 1. ¿Será así? Bueno, si es así, indudablemente tenemos dos referencias importantes. Tenemos que la ventana temporal nos dice que podría darse un bull market de acá hasta comienzo, mediados del 2027, lo cual es buenísimo, estaría en línea con el análisis. Y al mismo tiempo, si tenemos que calcular una proyección de precio de hacia dónde podría dirigirse, me dice, bueno, mínimamente podríamos ir a buscar niveles 700, 730 dólares y potencialmente los objetivos más ambiciosos en el rango de los 1100, 1130 dólares. Ahora bien, yo quisiera que hagamos obviamente un zoom sobre la formación correctiva que está desarrollando, sobre el proceso lateral que está desarrollando. Y acá nos vamos a encontrar, y ustedes pueden observar que nos vamos a encontrar con una particularidad que es la duda que se presenta actualmente. Debemos asumir de que la formación correctiva ya concluyó
y el mercado está en condiciones de retomar la tendencia alcista para ya llevarnos en los próximos meses a nuevos máximos históricos, o todavía esta formación correctiva está en desarrollo. Bueno, esa es la duda que actualmente nos encontramos. Si ustedes visualizan la zona que enfrenta el precio actualmente, este video se está dando justamente a finales del 2000, digamos de octubre del 2024, es decir, y la cotización fue a chocar con una zona de resistencia muy importante que está entre los 271 y los $300. Ustedes pueden repasar que en ese rango es donde se dan los últimos máximos del 2023 en adelante. Cada vez que la acción choca contra esa zona, termina regresándose. Entonces, hoy necesitamos una consolidación del precio por encima de ese rango para poder asumir de que efectivamente el mercado ya liberó la tendencia alcista. El tema es que en la medida que el mercado no pueda superar esos 271, $300, ¿el riesgo cuál es? Bueno, el riesgo técnico es que la formación correctiva todavía esté en desarrollo, es decir, la formación de triángulo todavía esté en desarrollo, que el mercado haya desarrollado la onda A del triángulo, la onda B del triángulo, la C, la D. Todavía le falta una pierna bajista que podría conducir el precio y la cotización al rango de los 188,5, 169,5 como cotización, hoy operando en el rango de 253, es decir, nos generaría una caída de algunas semanas por delante antes de que finalmente pueda cerrarse la formación correctiva y podamos comenzar un proceso de expansión alcista que logre finalmente rebasar los máximos históricos del 2021 y nos pueda llevar a los objetivos que proyectamos anteriormente entre 700 y 730 primero y luego la zona de 1100, 1130 como objetivo más ambicioso, ¿verdad? Así que la atención está puesta ahí. Hoy, en la medida que no tengamos el quiebre de la zona de resistencia de 271, $300, entonces debemos todavía ser cautos y saber que esta posibilidad de baja adicional para cerrar la formación correctiva es algo que está pendiente y con posibilidades de concretarse. Ahora la pregunta es que seguramente ustedes me van a hacer, bueno, pero ¿qué pasa si el mercado logra superar en forma directa la zona de resistencia y no hace ese intervalo bajista adicional, digamos, ¿cierto? Bueno, en tal caso debemos justamente plantearlo como escenario alternativo. El escenario alternativo nos muestra de que ante el escenario de que el mercado intente superar en forma directa los $300, vamos a tener que asumir de que esa caída que vimos en el transcurso de este año 2024, justamente de los máximos de 271, sería una onda E que no guardaría la armonía habitual, es decir, porque fue bastante corta, no llega a la parte inferior de lo que sería la formación triangular, pero ante la ruptura alcista no nos queda más alternativa que pensar que la estructura, o sea, la corrección ha concluido y que el mercado ya está en condiciones de dinamizar al alza un movimiento de expansión realmente interesante. Acá la idea indudablemente está en poner foco al horizonte de lo que la empresa nos ofrece en términos de perspectiva técnica, claramente. Todo indicaría de que estamos en presencia de una oportunidad. Acá hay un tema temporal de que necesitamos la validación de esta formación en primera instancia, de que haya concluido o que finalmente todavía pueda estar en curso. Por eso mi sugerencia desde el punto de vista analítico y operativo es, mientras no tengamos la ruptura de 300, seamos cautos. El mercado todavía nos puede dar una mejor opción de entrada en el rango justamente de 288, como dijimos anteriormente, 265, se dan cuenta, perdón, 188, 165, ¿verdad? Nos podría dar una mejor opción de entrada. Eso va a implicar aproximadamente una caída adicional del papel de entre el 25 aproximadamente 30% antes que nos pueda dar esa opción de entrada. Y obviamente si eso fuese si se diera ese movimiento de caída, nuestro stop loss tiene que estar por debajo del mínimo de la onda C. Lo interesante de que si se da esa oportunidad seguramente nos implicaría que vamos a tener hacia adelante algunas semanas bajistas, lo cual va a crear un escenario de mucho escepticismo, pero tranquilos porque eso es lo normal que el mercado hace en los procesos correctivos, en el final de los procesos correctivos. A nosotros lo único que nos importa es que si el mercado finalmente desarrolla esa caída adicional, vaya al objetivo, ese rango de 188, 165, nos permita tomar posiciones allí
y siempre cuidando como stop loss ese mínimo de onda C, digamos, ¿sí? Que es el mínimo que alcanzamos justamente este mismo año. Si el mercado no pudiera darse ese patrón de caída adicional y rompiera en forma directa los $300, entonces tenemos que asumir de que el mercado ya está en condiciones de dinamizar una tendencia a nuevos máximos, y en tal caso la sugerencia va a ser obviamente subirse, tomar posición sobre la acción, porque claramente el recorrido está ya liberado. Así que bueno, veremos finalmente qué pasa. Vuelvo a repetir, vamos a tratar de, con el pasar de los videos, ir sumando distintas empresas que nos den a un horizonte interesante en términos de proyección, no tanto por ahí al corto plazo, sino también hacer foco un poco a lo que podemos esperar con algunos papeles ya a mediano plazo. Así que Tesla es una opción. Pueden seguirlo también a este papel y estos análisis suscribiéndose a nuestro servicio. Dentro de lo que es el link del video abajo ustedes pueden ver el link de acceso al sector free, donde compartimos algunos análisis y le damos seguimiento a algunas estrategias. Y si no, también suscribiendo al servicio van a tener toda la información, obviamente de manera más rutinaria. Así que pueden suscribirse también al canal. Gracias por todos los que se han sumado en este tiempo. Realmente en un periodo tan corto hemos visto un gran crecimiento del canal, lo cual se le agradece. También obviamente pueden aportar con sus comentarios. Y bueno, los estoy esperando la próxima semana con un nuevo análisis. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Chau, chau.